Esta noche en Noticias 1, era imposible pasar la frontera por donde Guaidó cruzó sin que los rastrojos lo permitieran, dice un experto. Reconstruimos la ruta que Guaidó siguió para llegar al concierto de febrero. Pardo Hache, el testigo principal a favor del expresidente Uribe, dice y se contradice en sus declaraciones ante los medios y ante la Corte Suprema. Crispación por la presencia de Uribe en varios municipios. Este respondió exasperado al principio, pero se calmó después. ¿En qué tal esto? Un abogado contratado por la Defensoría del Pueblo responde con gas pimienta en los ojos al cobrador de su parqueadero. Frente a una estufa apagada, la presidencia promueve la llegada del gas natural a Barranquilla. Eso en Top Secret. Y los deportes, con Germán Arango. Mabel regresó la tranquilidad a Millonarios después de su victoria esta noche 2-1 en el Campín sobre el Deportivo Pasto, que, atención, se queda sin técnico. Renunció Alexis García. Profe, ¿va para la Equidad? Atalanta de Bérgamo sigue celebrando los goles de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Le dieron la victoria sobre el Génova, que tuvo todo el partido a Cristian Zapata. Bueno, y después de la regular o discreta actuación del ciclismo colombiano en la Vuelta a España, el próximo reto son los mundiales de ruta. Atención, porque Nairo Quintana y Egan Bernal serán los capos del equipo, que no contará con Miguel Ángel Superman López. Y esto nos trae Cristina Hurtado en Toma 1. En la celebración de Amor y Amistad, la presentadora Alexandra Santos habla por primera vez de la oportunidad que se dio con su compañero de set, Leo Morán, tras su divorcio. Y el cantante Rafael Santos le responde a su hermano menor, quien lo desconoce como el papá, que otros en la dinastía de Diomedes Díaz reconocieron tras la muerte del cacique de la Junta. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. El rescate de los heridos del accidente de una avioneta que tras un despegue fallido en el aeropuerto de Popayán cayó sobre el patio de una casa del barrio Junín, a menos de 1 kilómetro del aeropuerto. La nave saldría con 9 ocupantes, 7 de los cuales perdieron la vida en este choque y 2 más están siendo atendidas. De esta historia hablaremos hoy. Desde el sistema informativo del Canal 1, este es Noticias 1, emisión central, con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal? Buenas noches. Les tenemos las noticias del fin de semana e iniciamos. El investigador que publicó las fotos de Juan Guaidó con los jefes de la banda criminal Los Rastrojos en la frontera habló con Noticias 1. Enrique Tapias. El foro afirma que no es posible pasar por la zona de Guaidó sin autorización expresa. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, con 2 hombres, uno de ellos con armas en la cintura, fue la noticia de la semana porque quienes aparecen con él fueron identificados como alias El Menor y alias Brother, narcotraficantes y jefes de la banda criminal Los Rastrojos, una de las más temibles de la región. Las fotos fueron publicadas en el portal de la Fundación Progresar del sociólogo Wilfredo Cañizares, que investiga la violencia en norte de Santander desde hace más de 20 años. Ante las respuestas que Guaidó y miembros del gobierno colombiano han dado sobre el desconocimiento que él tendría de la identidad de los hombres de la fotografía, el investigador precisó: ahí no es posible que una comisión, que una comitiva de extranjeros ingresen por una trocha, por un camino ilegal a nuestro territorio, sin que haya presencia paramilitar o sin que medie un acuerdo con el grupo que controla la zona, que son los Rastrojos. Los Rastrojos tienen dominio territorial desde hace 7 años sobre el área rural de Puerto Santander, en las afueras de Cúcuta, que usan como corredor de movilización de cargas de cocaína. Esas fincas a la orilla del río La Grita son fincas de narcotraficantes. Eso es una ruta de salida de la droga de parte de la pasta de coca que se produce en el Catatumbo, y ellos tienen un control muy estricto ahí desde el año 2012. Pero el control de la región por parte del narcotráfico y la banda Los Rastrojos va mucho más allá. Entonces tenemos zonas en donde el mismo narco es dueño de las fincas del frente de su finca, y que lo que media es el río Guaramito y más adelante el río La Grita. Esto es una práctica común para el contrabando y para el narcotráfico. Esta situación no es desconocida ni para las autoridades de Venezuela ni para las de Colombia, cuyas Fuerzas Armadas saben lo que se cocina en esa conflictiva zona fronteriza, tanto del lado colombiano como del lado venezolano. Tampoco ignoran los crímenes atroces que allí se cometen ante la impotencia oficial. En marzo de este año le dijimos al Procurador General de la Nación, en una reunión que tuvimos en Cúcuta, le explicamos con detalle la casa de descuartizamiento que tenían los Rastrojos en Puerto Santander, cómo estaban desapareciendo la gente, cómo asesinaban a las personas que no eran de Puerto Santander.
cómo estaban ejerciendo el control. En conclusión, el ingreso de Juan Guaidó a Colombia el día del concierto de la frontera en febrero de este año no pudo realizarse por ese lugar específico sin acuerdo previo de los coordinadores del evento binacional con quienes dominan la región. Los invito a analizar una de las noticias de la semana con fotos, videos y entrevistas de la época. Pudimos precisar el recorrido de Juan Guaidó al concierto del 22 de febrero. Aquí nos ubicamos en este sector. Esto es Guaramito, donde habría sido la foto con los dos líderes del grupo delincuencial Los Rastrojos. En algún vehículo llegó al puente de Agua Clara, exactamente en este sector, donde fue recibido por un concejal de Cúcuta y la escolta del presidente Duque. Y de allí fue hasta la cancha de fútbol donde tomó el helicóptero presidencial que lo llevó hasta el concierto. Analizamos todo el recorrido en el siguiente informe. El 22 de febrero, en medio del concierto Venezuela Live Aid, el presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, apareció sorpresivamente ante la multitud acompañado de los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera. El ingreso de Guaidó a Colombia fue una incógnita, debido a que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había ordenado operativos en su contra para capturarlo y tenía prohibido salir del país. Paramilitar autoproclamado y narcotraficante. Guaidó entró a Colombia por el corregimiento de Guaramito, zona limítrofe con Venezuela, y en donde se habría tomado las fotos con alias el Menor y el Brother, dos líderes de Los Rastrojos, quienes eran los cabecillas de este grupo criminal en ese lugar. Él venía vía terrestre desde Caracas en una camioneta Hilux azul. Claramente tuvo que cruzar la frontera por una de las trochas, de tantas trochas que hay. Después de recorrer en camioneta un poco más de 7 kilómetros desde Guaramito, Guaidó llegó al puente de Agua Clara, en donde el concejal Juan Felipe Corzo lo acompañó con 7 personas más, entre ellas 2 escoltas del presidente Duque. Uno de ellos le chocó el puño en símbolo de victoria, mientras juntos corrieron hasta el final del puente, en donde otras 2 camionetas lo estaban esperando. ¡Claro que se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Se bajó de ese vehículo y se montó en nuestras camionetas, y ahí nos dirigimos a los helicópteros que dispuso el presidente de la República, Iván Duque. Concluía así su recorrido en los caminos verdes, pues ambos vehículos recorrieron cerca de 1 kilómetro y llegaron hasta un campo de fútbol de Agua Clara, en donde el helicóptero del presidente Duque estaba listo para llevarlo hacia Cúcuta. Mientras se bajaba de la camioneta, Guaidó, quien ya estaba acompañado por 10 escoltas, saludó a los habitantes y se subió a la aeronave. Guaidó fue llevado nuevamente en camioneta hasta el puente de Tienditas, en donde el presidente colombiano lo estaba esperando. Allí Guaidó, quien ya se había cambiado la camiseta negra por una camisa de lino blanca, se abrazó con Duque y Piñera y juntos subieron a la tarima del concierto para saludar al público. El prontuario de alias El Menor y alias El Brother es conocido por las autoridades colombianas y venezolanas desde hace por lo menos 10 años, cuando asumieron parcialmente el control de la zona fronteriza debido a la desaparición de su jefe, el narcotraficante Wilber Varela. John Jairo Durán Contreras, alias El Menor, y Albeiro Lobo Quintero, alias Brother, llegaron a Puerto Santander de la mano del narcotraficante del Cartel del Norte del Valle, Wilber Alirio Varela, alias Jabón, cuando este ubicó su centro de operaciones criminales en esta zona limítrofe con Venezuela. Tras el asesinato de Varela en 2008, el mando de Los Rastrojos es asumido por Wilfredo de Jesús Torres Gómez, alias Necoclí, capturado este año en Venezuela, y quien designó a estos 2 delincuentes para seguir controlando el narcotráfico en la frontera binacional. Se hacen cargo de Los Rastrojos. Pues como siempre pasa en estos casos de grupos de criminales, El Menor y el Brother no le cumplen a Necoclí. Entonces el jefe narcoparamilitar, preso en Venezuela, organizó un grupo para asesinar a sus antiguos aliados por haberlo traicionado. El día que atacan al Menor y al Brother, le asesinan 5 familiares. Los padres de Necoclí del Menor son asesinados. Alias El Menor huye herido del ataque en compañía de su escolta por el río Zulia y se entrega a la policía colombiana, que tenía pendiente de hacer cumplir una orden de captura en su contra por narcotráfico, concierto para delinquir con fines de narcotráfico, homicidio, tráfico y fabricación de armas, entre otros. Horas después se entrega a su compañero de andanzas, alias Brother, quien figuraba como uno de los delincuentes más buscados de Los Rastrojos, señalado de ser el cabecilla financiero de esa banda criminal, en su papel de controlador del dinero producto de las extorsiones
a comerciantes en Cúcuta. También era, según su expediente, el encargado de cobrarles vacunas a los narcotraficantes que pasaran por el corredor que dominaba. Al momento de su entrega, registraba una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, narcotráfico y extorsión. No obstante las diferencias entre el gobierno de Iván Duque y el de Nicolás Maduro, una cumbre de economía naranja contrató a la fundación relacionada con un intermediario de la deuda venezolana en épocas de Hugo Chávez. La historia con Juliana Ramírez. Mabel, en Venezuela se le llaman bolichicos o buliburgueses a jóvenes que habrían agrandado su fortuna durante el gobierno de Hugo Chávez. Una empresa relacionada con uno de ellos le sacó el jugo a la economía naranja. La semana pasada se llevó a cabo en Medellín la Cumbre de la Economía Naranja, evento organizado por la alcaldía de Federico Gutiérrez y por el gobierno nacional a través de su viceministerio de la Creatividad. Espero que Medellín se vuelva el Davos de la economía naranja y que esta cumbre se haga todos los años y será todos los años mientras yo sea presidente de Colombia. El impulso que el gobierno Duque está empeñado en darle a la denominada economía naranja incluyó la contratación de Alba Leadership Foundation, empresa con sede en Washington, pero conectada con el venezolano Víctor Sierra, quien hace parte de su junta de asesores. Estamos en una cumbre que es única. Es una cumbre que por un lado tiene una participación internacional importante. De manera posterior a este evento vamos a gestionar en el país más de 3.000 conferencias durante los próximos 12 meses. Precisamente la fundación fue contratada por Colombia para promover el evento de la economía naranja a través de su aplicación y metodología. Es una convocatoria abierta en la que participaron más de 1.500 personas y esos 300 líderes van a ser multiplicadores de la economía naranja en las regiones. El venezolano Víctor Sierra es también gerente de Torino Capital, empresa creada según el portal Poderopedia por él y por Francisco Rodríguez, ex asesor financiero de la Asamblea Nacional durante el gobierno de Hugo Chávez. Y pues Hugo Chávez murió hace años, no tengo ni idea quién es el bolichico y pues la verdad no lo conozco. Torino construyó su negocio en torno a los papeles de deuda venezolana chavista, cuando esta era la estrella en el boom de los mercados emergentes. El señor Víctor Sierra lo conozco yo hace 28 años, estudiamos en la universidad juntos, se le caracteriza y se conoce en Estados Unidos, no solamente por ser un líder político, es una persona muy involucrada en el panorama político en Estados Unidos, antichavista. Pero el rastro histórico señala otra cosa. Mientras el gobierno Duque prioriza en su agenda el cerco diplomático contra Venezuela y aparentemente salvó al país del mal llamado castrochavismo, al mismo tiempo promueve su economía naranja con empresarios beneficiados de aquella época que aquí fue y es llamada así por el partido de gobierno. El testigo principal a favor del expresidente Uribe en el proceso que este tiene en la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos es un miembro de la alta sociedad bogotana, Guillermo Gómez. Mabel, Enrique Pardo Hache fue condenado a 29 años de cárcel por secuestrar al suegro de Andrés Pastrana en 1991. El 8 de abril de 1991 fue secuestrado Eduardo Puyana en Bogotá, suegro del expresidente Andrés Pastrana y padre de Nora Puyana de Pastrana. La familia Puyana, una de las más destacadas de la alta sociedad bogotana, recibió llamadas en las que se exigían 800 millones de pesos por su rescate. 2 años después, en abril de 1993, aparecieron en Samaná Caldas los restos óseos del secuestrado con disparos en el cráneo. Personas desempleadas. Hombres de la Dijín adelantaron las primeras investigaciones que permitieron establecer que la familia Puyana había tenido problemas de negocios financieros con miembros de la familia Pardo Hache, que le reclamaba $1 millón de una supuesta deuda. No tuve nada que ver con eso. Un juzgado de la época recibió la declaración de un testigo que narró la forma en que se planeó el secuestro, precisando que su ejecución y consumación fue determinada por los hermanos Mauricio y Enrique Pardo Hache, quienes, a través del secuestro del señor Puyana, buscaban recuperar el $1 millón que le reclamaban a David Puyana, hijo del secuestrado y hermano de la esposa del expresidente Pastrana. Un frente común. Los hermanos Pardo Hache fueron reconocidos por el testigo en una fila de personas. Estos siempre negaron tener responsabilidad sobre los delitos, aunque reconocieron los negocios con el cuñado del expresidente. En muchas ocasiones me preguntaban a mí si yo tenía algo que ver, por lo que la gente sabía que yo había sido víctima de una estafa por parte de ellos. Siempre les dije que no tenía nada que ver. Otro testigo también declaró que Mauricio y Enrique Pardo Hache financiaron el secuestro.
en cuanto entregaron $1 millón para que se procediera a su ejecución. En julio de 1997 se dictó la condena de Mauricio y Enrique Pardo Hache, cada uno a la pena principal de 30 años de prisión. Apelada la decisión, se redujo en 1 año. Hoy, Enrique Pardo Hache ha pagado solo 12 años porque logró irse del país en medio de la investigación, pero tras volver a Colombia en 2008 fue capturado en el aeropuerto. Y nada se sabe de su hermano Mauricio. No tuve nada que ver con eso. Pardo Hache ha tenido mucha publicidad en los últimos días, ha concedido varias entrevistas que tienen la particularidad de lo que afirma en estas contradice las grabaciones que con su voz tiene como evidencia la Corte Suprema contra el expresidente Uribe. El condenado Enrique Pardo Hache ha intentado recientemente hacerle creer a los medios de comunicación que el testigo principal contra Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve, le ha pedido insistentemente hablar con el expresidente o con personas cercanas a este para decirle que mintió cuando declaró en su contra hace algunos años. Hace 2 semanas, Pardo Hache relató en la W Radio las que habrían sido sus conversaciones con Monsalve. Una de las historias que me contó fue que cuando él se tomó la fotografía, él se la tomó intencionalmente para extorsionar a los Uribe, porque él nunca conoció a los Uribe, nunca trabajó para ellos. Sin embargo, las pruebas que obran en el proceso judicial en la Corte Suprema sobre las charlas que sostuvieron Pardo Hache y Monsalve indican exactamente lo contrario. Es decir, que era Pardo el que intentaba convencer a Monsalve de retractarse y de pasarse a ser testigo a favor del expresidente. Entonces lo que yo le quería decir es que usted me tiene que hacer eso, pasarse para el lado de este niño, que si no lo va a tener aquí en cuenta después cuando sea presidente para lo que sea. A mediados del año pasado, Pardo Hache también habló con otro medio de comunicación e, intentando hacer creíble su versión actual, se contradijo parcialmente de lo que señaló en la W, pues en esta sí admite que Monsalve conoció a la familia Uribe. Él utilizó una foto que se sacó cuando la finca de Guayaraca ya no era de los señores Uribe. Que trabajó en esa finca creo que era de ordeñador. Y así fue como conoció a los señores Uribe. En el expediente que reposa en la Corte Suprema, en cambio, hay videos y grabaciones de una reunión en la cárcel de Pardo Hache con Juan Guillermo Monsalve, en la que también estuvo presente el abogado del expresidente Diego Cadena. Allí quedó otra evidencia que contradice las afirmaciones de Pardo en los medios. El rastro de las desacertadas historias construidas por Pardo Hache para ayudar al equipo de defensa del jefe del Centro Democrático incluye una carta que envió a la Corte Suprema que contrasta con otra grabación que se hizo de él cuando estaba junto a Monsalve en la picota. Pardo Hache acudió a testificar ante la Corte Suprema el pasado 6 de septiembre, llamado por la sala de instrucción que tiene el caso en sus manos. Su declaración en la Corte también habría girado en torno a sus inconsistencias. La semana de gira política fue para el ex senador Álvaro Uribe una de confrontación con grupos que rechazaban su presencia en los municipios de la Sabana de Bogotá, en Los Llanos y en Antioquia. Iván Serrano tiene el informe. Mabel, el senador respondió en Sopó atribuyendo los reclamos a la mala formación académica de los manifestantes. Fuera de sí. Así se vio al senador Uribe en su gira por municipios de Cundinamarca esta semana. El jueves en La Calera, Uribe, airado, retó a un grupo, en su mayoría de mujeres, que exigía que se fuera, a lo que él respondió. Después, en su discurso, ya en tarima, exigió de manera amenazante que guardaran silencio en una frase que fue rechazada por muchos usuarios de las redes y por varios columnistas y caricaturistas. ¿Hacen silencio o los callamos? Al otro día, en Sopó, la situación se repitió. Un grupo de habitantes le pidió al senador que se retirara. Y Uribe respondió. En Colombia hay que reformar la educación, porque les enseñan mal hasta tirar piedra. Encontramos a algunas de las personas que manifestaron su rechazo al senador y explicaron por qué lo hicieron. Los hijos de los pobres son los que van a la guerra, no los hijos de los ricos. Entonces es muy fácil hacer propaganda de una guerra que tú no vas a asumir. Sin embargo, aseguraron haberse sentido amedrentados. Lo interpreto como un modo de amedrantamiento que tiene que acabarse, que tiene que erradicarse, porque la sociedad no se debe silenciar. Y dijeron sentir agotamiento político frente a tesis extremistas. Ya está agotada y ya no se calla. La gente ya no tiene miedo. En Sopó, un joven se atrevió a increpar al senador, pero fue rechazado de manera violenta.
me golpean la cara, el rostro. Las manifestaciones de Sopó y La Calera se suman a otras en diferentes regiones del país, como en Copacabana, Antioquia. Álvaro, movilízate, tu familia te espera. En esta ocasión, el expresidente tuvo control de sus emociones y respondió con calma contenida. De la política y le dar paso a los jóvenes. Yo lo que hago es promover nuevos liderazgos. Ayer, en Acacías Meta, las manifestaciones de rechazo volvieron a ser nutridas y preocupantes. El senador, protegido por un fuerte anillo de seguridad, siguió de largo ante las arengas de los ciudadanos. El clima preelectoral no parece ser favorable a nadie, menos a la paz. El candidato uribista a la alcaldía de Río Sucio, Caldas, pretende dar un paso atrás en el reconocimiento de los derechos de los indígenas y cuenta con respaldo en el Ejecutivo y también en el Legislativo. Patricia Uribe. Mabel, allí mismo el senador Álvaro Uribe llamó a la directora de la Agencia Nacional de Tierras en marzo. Usted podría, el lunes le llegarían al senador Carlos Felipe y el representante Fernando Gómez. Este video del senador Álvaro Uribe dándole instrucciones a la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Miriam Martínez, recibió muchas críticas por lo que implicaba como una injerencia política en decisiones administrativas. Le llegarían con el inventario de las personas de Río Sucio que están siendo perjudicados. Ahora este video toma actualidad justamente en esa misma zona. El video del 9 de septiembre, donde el candidato a la alcaldía de Río Sucio, Marlon Tamayo, le dice a su jefe político Álvaro Uribe su preocupación por las tierras. Marlon, tus principales prioridades. Tenemos que luchar por la propiedad privada, por la clarificación y titulación de nuestro territorio. Tenemos una demanda de uno de los resguardos indígenas. Un proyecto de ley del Centro Democrático pretende desconocer la existencia y autonomía territorial del resguardo Cañamomo Loma Prieta en Río Sucio, Caldas, a pesar de que la Corte Constitucional en la sentencia 530 de 2016 reconoce a las comunidades el carácter de ancestrales. Desconocer derechos territoriales, derechos culturales en nuestra jurisdicción y llevando a una polarización en el municipio de Río Sucio frente a la población indígena. El ponente del proyecto es el representante César Eugenio Martínez Restrepo, quien desconoce el fallo de la Corte sobre el resguardo Cañamomo, entre otros. Dice que es necesario hacer un nuevo censo de indígenas, identificar qué resguardo existen y crear una comisión especial encabezada por el Ministerio de Defensa para solucionar el problema de tierras con otros reclamantes terceros interesados. Posicionar derechos de propiedad privada por encima de la existencia de propiedades colectivas ancestralmente tituladas. Paradójicamente, hace unos días se vio en la Corte Suprema, dentro del proceso contra el senador Uribe, a alias Víctor, que fue condenado por la masacre de Río Sucio en 2003 por el mismo problema de posesión de tierras. Y llegan las cifras, solo hay un país que le gana a Colombia en abogados per cápita, lo que indican los indicadores. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas calculó el número de abogados de los países del hemisferio. Ganó Costa Rica, que tiene 389 por cada 100.000 habitantes, seguido de Colombia con 335, Brasil 327, Argentina con 305 y Perú con 250. Esto indica que en cualquier momento entutelan estos indicadores. Esto es lo que indican los indicadores. Los indicadores. Noticia con la que abrimos nuestra emisión: una avioneta que despegó esta tarde desde Popayán con destino a López de Micay cayó a 700 metros del aeropuerto y cobró la vida de 7 de sus 9 ocupantes. La historia con Eduardo López Júquer. Mabel, la nave chocó contra una casa del barrio Junín, en la que milagrosamente no hubo heridos. El siniestro se registró a las 2 de la tarde y 11 minutos, cuando una avioneta tipo Piper Navajo de la empresa Transpacífico que cubría la ruta Popayán-López de Micay se estrelló contra una vivienda a 700 metros de la cabecera de la pista del aeropuerto Guillermo León Valencia, en el barrio Junín de la capital caucana. Venía como inestable, sonó el estruendo y cayó sobre una casita de aquí del barrio Junín. 7 de las 9 personas que viajaban en la aeronave de matrícula HK5229, comandada por el piloto Andrés Felipe López Álvarez, perdieron la vida en el lugar.
Impactó de frente con la vivienda, entonces quedó en bastante mal estado, inclusive pues los cuerpos están la mayoría por fuera de la aeronave, en el patio de la vivienda. Expertos investigadores de siniestros aéreos de la Aeronáutica Civil se trasladan a esta hora hacia Popayán para determinar las causas del accidente. Estaremos dando pues ya el informe oficial en materia técnica operativa de este suceso. Los 2 heridos presentan politraumatismo severo y permanecen bajo estricta vigilancia médica en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José de Popayán. Y ahora un vistazo al mundo. Una fosa que podría contener los restos de unas 100 víctimas del Cartel de Jalisco fue encontrada en las afueras de la ciudad de Guadalajara. Camilo Galán. Mabel, según los forenses, los restos hallados tendrían entre 3 días y 1 año. Fue el fétido olor en la zona y millones de moscas que rondaban el predio abandonado a las afueras de Guadalajara en el estado de Jalisco, en México, las que alertaron a las autoridades y al Instituto Forense, quienes al llegar a la zona se encontraron en un pozo de más de 15 metros de profundidad 119 bolsas con restos humanos. Hasta ahora el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha logrado identificar los restos de 44 personas, entre las que se registran 9 cuerpos completos, 17 incompletos, 9 cabezas y 9 troncos de diferentes personas, pero los análisis llevarían a que el número de víctimas aumentara. Pues nunca había pasado eso. Según el coordinador de seguridad, la forma en la que fueron depositados los cuerpos en el pozo situado en el municipio de Zapopan complican la investigación, porque los restos presentan entre 3 días y 1 año de evolución cadavérica. El predio en el que fue encontrado el pozo mide aproximadamente 4 hectáreas y está cercado por ladrillos. Las primeras hipótesis que se manejan están ligadas al crimen organizado en un territorio con presencia del Cartel de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Esguerra Cervantes, alias El Mencho. Un informe del gobierno mexicano señala que desde 2006 hasta mitad de agosto de 2019 se han encontrado en el país 3.024 fosas clandestinas con al menos 4.974 cuerpos. Y les tenemos la cifra del día, son los 2 billones de pesos que generó en pérdidas para el sector del transporte el cierre de la vía al Llano, que mañana volverá a prestar servicio. Luego de un cierre de 3 meses debido a un derrumbe del kilómetro 58, mañana se reabrirá la vía al Llano. Según Fede Transcarga, diariamente por esta carretera que conecta el centro con la dispensa agrícola de Colombia, pasaban 2.000 camiones con 17.000 toneladas de carga. El cierre prolongado de la carretera le generó pérdidas al sector transportador por 2 billones de pesos. Según el Ministerio de Transporte, la reapertura será de forma progresiva e iniciará con camiones de carga y tractomulas para pasar a buses de pasajeros. Estos últimos se estiman estén transitando en 2 semanas. En todo el corredor de la vía al Llano hay más de 130 puntos críticos, de los cuales el gobierno solo ha podido atender este año 60, ya que en las obligaciones contractuales de Coviandes nos incluyeron los derrumbes. Cuando el cobrador de las zonas azules de Fusagasugá se acercó a un vehículo, su conductor le roció gas pimienta en los ojos. Él pensó que algún funcionario debía defenderlo, pero se percató que su atacante era un defensor público, al que la policía no le encontró el gas, que era visible para todos los demás. ¿Qué tal esto? José Alberto Gualteros es un trabajador juicioso y cumplidor de su deber. Y aquí se le ve durante una de sus jornadas laborales. Gualteros es vigilante de zonas de parqueo en vías de Fusagasugá, programa de la alcaldía del municipio. El pasado martes un conductor quiso irse sin pagar y Gualteros, como trabajador comprometido, intentó impedirlo. Lo que Gualteros no contaba es que el energúmeno y tacaño automovilista llevaba consigo un spray de gas pimienta que procedió a rociar sin reservas en la cara del vigilante. Eso es fuerte. Menos mal que los niños estaban en el parque. Yo lo había mandado. Si a mí yo estaba aquí parado y a mí me afectó, imagínense. Acto seguido llegó la policía y el desenlace dejó por lo menos desconcertado a Gualteros, quien de viva voz le relató a Noticias 1 lo sucedido ese día. Bajó la ventanilla y me arrojó 3 monedas de 100. Le dije, ese no es el pago que usted debe dar. Son 2.000 pesos que no estipula el precio ni yo ni usted, sino Movilidad y Alcaldía. Me dijo, ¿qué va a parrandar ladrones y huetantas? Fue ahí cuando Gualteros intentó detener la marcha del conductor, que resultó ser nada más y nada menos que el defensor público de Fusagasugá, Boris Román Rodríguez. Él me lanzó las palabras, usted no sabe quién soy yo.
Defensor público que lo roció con gas pimienta. Y fue en ese momento que Gualteros pidió la presencia de la policía para que lo defendiera del defensor. Se me lanzó con un aerosol en la mano y me quemó la cara, los ojos, me roció. Según cuenta Gualteros y como se ve en el video, la actitud de los policías fue reposada con el defensor público Rodríguez. Y a él, a pesar de las lesiones con el gas pimienta, no lo llevaron a un centro hospitalario. Llegaron los policías, pues hablaron muy bien con él, nunca le requisaron el carro ni le dijeron nada, me subieron a patrulla, no me llevaron al hospital, me llevaron a la estación de policía. Según asegura la víctima, la policía no requisó el automóvil del defensor, por lo que los uniformados no encontraron el gas pimienta. A los 20 minutos salió él y se fue y se despidió de mí sonriente y salió y se fue. No obstante, en una fotografía del interior del carro del defensor se aprecia junto a la barra de cambios un gas pimienta, el Sarbe Red, que se vende en línea anunciándose como de uso policial. En horas de la noche atendiendo pues las redes sociales se observa un video donde presuntamente se evidencia un lanzamiento de un líquido. El defensor se hizo del lado de los policías que se negaron a ver el gas y el código que prohíbe su uso por partes civiles. Portar armas neumáticas de aire de fogueo de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier otro elemento que se asimile a armas de fuego en lugares abiertos al público. Pues se procede a realizar la respectiva comunicación oficial dirigida a la entidad donde labora el abogado para que se investigue de oficio lo ocurrido en el lugar. Gualteros volvió a su labor de vigilante en zonas de parqueo, actividad que ahora considera de alto riesgo desde el impasse con el defensor público. Justicia, que se haga justicia, ya que si eso hizo conmigo, como ella puede ser un ácido, un revólver, me mata. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Una curiosa fotografía promovió el viernes pasado la presidencia de la República en las redes sociales. En la cuenta de Twitter Infopresidencia se publicó esta imagen del mandatario con el siguiente mensaje. El presidente Iván Duque y la ministra de Minas visitaron hoy a Emperatriz Morales, ama de casa de Barranquilla, quien preparó patacones para celebrar que ella es la usuaria 1 millón del gas natural en la costa Caribe. Sin embargo, los publicistas no tuvieron en cuenta un detalle. La señora Emperatriz, que está supuestamente fritando patacones, no encendió el fogón, por lo que la porción de plátano que se nota en la sartén debía estar fría y cruda. El gran moño rojo todavía puesto en la estufa revela que la foto es solo eso, una imagen que no consulta la realidad, al menos la de ese día tan especial. Los periodistas que siguen los incidentes del proceso penal por presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe se encontraron con el polémico exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Aunque Martínez no tenía nada que ver con el caso Uribe, los reporteros aprovecharon. Usted se ha dedicado ahora a denunciar periodistas, ¿por qué? No, periodista no he denunciado, denuncié uno. Denunció 3. El exfiscal dudó, pero después reconoció. No denuncié. De las periodistas. Sí, no. Es que aquí tengo 3 denuncias también. No, el reportero lo inquirió de nuevo. ¿Qué opinión tiene del cierre de Noticias 1? Ante la incómoda pregunta, Martínez dio la espalda, pero se tropezó con otra reportera que repitió el interrogante. Los medios de prensa independientes son un factor baluarte de la democracia. Y en ese sentido, aunque yo haya sido víctima permanente de las investigaciones que he mostrado en muchos casos que no eran certeras, que dio lugar a que tuvieran que hacer rectificaciones por denuncias que yo presenté, yo creo que es muy importante para el país que haya voces independientes. ¿Cómo cuál rectificación, doctor? Porque no recuerdo una. Como la de los CDTs famosos en que tuvieron que rectificar por una tutela que yo les interpuse. No se rectificó, doctor. Ciertamente, Noticias 1 nunca tuvo que rectificar, como se ve en esta imagen de noviembre de 2017, en el trámite de la tutela contra Noticias 1, a la que se refiere el exfiscal, en la que este pretendía una rectificación total de una gruesa información nuestra, más una petición pública de perdón y borrar el registro noticioso. El juez ordenó aclarar 2 puntos y corregir otros 2, nada más. Martínez Meira, según dicen personas bien enteradas, está dedicado a denunciar y a demandar a todo aquel que hable sobre él y sus actuaciones. Entre los denunciados están 3 periodistas incómodos, a los que prometió no dejar descansar hasta cuando le paguen en gramos oro lo que él quiera. ¿Lo logrará y los callará?
Hola, soy Lina Muñetón, una de las miles de pereiranas orgullosas de lo que ha hecho mi esposo Juan Pablo Gallo en los últimos 4 años. Lina Muñetón, esposa del actual alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, promueve abiertamente la candidatura a la alcaldía de esa ciudad del político que apoya a su marido. Estoy convencida que debemos reelegir el modelo de este buen gobierno. Muñetón es bien conocida en Pereira como gestora de obras sociales, lo que le da una ventaja al candidato que ella promueva. Les llevamos artistas, regalos, la Sinfónica nos acompañan. Por eso, mi decisión y la de mi familia es votar por Carlos Maya. No hay prohibición legal para que las esposas de los alcaldes hagan publicidad política, pero, desde luego, nadie es tan bobito para no entender que quienes hablan a través de ella son los mandatarios locales como este de Pereira. Falta ver qué piensa la Procuraduría. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Nos vemos el próximo sábado con las mejores noticias del fin de semana y en nuestras redes sociales los invitamos a comentar las historias de Noticias 1. A ustedes gracias por elegir la independencia, un buen inicio de semana, buenas noches.